Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí a mi casa, que es tu casa, a darme la oportunidad de expresarme ante la opinión pública de un asunto que merece, yo creo, la atención de todos los ensenadenses. Lo que es la Macroplaza Ensenada, la única macroplaza que tenemos en Ensenada de buen ver. Así es. Abogado. Soy el licenciado Jesús Alberto Ayalurías, soy abogado de la parte actora en un procedimiento ordinario mercantil que iniciamos aquí en la ciudad de Ensenada en diciembre del 2006 y lo acabamos de concluir en primera instancia en la ciudad de Tijuana ante el Juzgado Segundo de lo Civil hoy en este año. Es decir, 7 años de contienda judicial en la que intervinimos pues muchos abogados, porque nosotros somos la parte actora, pero como codemandados, más o menos un promedio de 29 codemandados. Para que nuestro público televidente en el estado de Baja California, y nuestro público que nos sigue a través de internet en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guadalajara y en diferentes puntos de las entidades federativas de este país llamado México, para entender el origen. La Macroplaza es el único lugar, licenciado, como bien lo comenta, con el que cuenta la ciudad. No antes había hecho una inversión de tal naturaleza, pero si nos puede platicar un poquito de antecedente, poner el escenario del contexto. Ok. Los que somos de Ensenada, somos originarios, conocemos a las familias, obviamente nativas de la ciudad de Ensenada. Entre ellas está la familia Tavares. La familia Tavares, ahora sí que más conocido es Newman, pero en sí el señor Carlos Tavares Mesa era el papá de los pollitos, papá de todos los Tavares Newman, ¿sí? El señor Tavares Newman tenía como mano derecha, digo tenía porque el señor Tavares Mesa ya falleció, tenía como mano derecha a uno de sus hijos, que es Carlos Alberto Tavares Newman. A él le confió los negocios de todas ahora sí que las empresas mercantiles que tenían, las sociedades mercantiles. Sin embargo, con el transcurso del tiempo los intereses cambian, las cosas cambian y pues llegó el momento en que el hijo, ahora sí que preferido del papá, pues realizó una falsificación de una firma, de una asamblea, de una sociedad, Brisas. Y Brisas estaba constituida por el papá y el hijo a quien le confió. Sin embargo, por una situación que desconocemos, el por qué se realizó esa alteración o falsificación de la firma del señor Tavares Mesa, es como el hijo adquiere el capital social junto con el nieto del papá, es decir, el hijo del señor Tavares Newman, ¿sí? Adquieren el capital social, realizan una asamblea en la que pues supuestamente se señala que estuvo también el papá Tavares Mesa en la misma y donde cede gratuitamente el capital social a su hijo y a su nieto. Situación pues que desde luego desconoce el señor Tavares Mesa todavía en vida y le hace el reclamo verbal a su hijo, diciendo pues que qué había pasado, ¿no? Cómo que él va a regalar el capital social de toda una sociedad que trabajó por años y por años, ¿no? Sin embargo, el señor Tavares Mesa ya era una persona adulta, ya un señor de 90 años, que al darse cuenta de lo que sucedió, pues agravó más su salud y pues desgraciadamente murió. Pero para ello dejó un testamento y en ese testamento designó como única universal heredera a su segunda esposa, la señora Graciela Quintero Ceguera. Ella es la que nos contrata a nosotros para revisar todo lo que hizo el señor Carlos Tavares Newman. De ahí encontramos, al analizar todo eso, encontramos pues que vimos que la firma que calzaba esa acta de asamblea no era la de puño y letra del señor Tavares Mesa. Obviamente para ello pues hay que designar en el procedimiento judicial pues las periciales en materia de grafoscopía con la finalidad de que los peritos determinen si era o no o pertenecía o no al puño y letra de supuestamente a quien se le atribuía la firma, ¿no? Del señor Tavares Mesa. Iniciamos negociaciones inclusive antes de iniciar un procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, no llegamos a ningún acuerdo. Inició el procedimiento en el 2006, como te comento, en diciembre, y empezamos a emplazar a todo mundo
a las empresas, porque te quiero decir que gracias a esa asamblea se celebró otra asamblea en una inmobiliaria del Pacífico, en donde el señor Tavares Newman, como administrador de esa asamblea, pone en el orden del día venderse a sí mismo. Es decir, yo administrador único, yo quiero votar por mí mismo para venderme a mí mismo los inmuebles de la inmobiliaria del Pacífico, a fin de poder celebrar un contrato de compraventa con la misma inmobiliaria y posteriormente celebrar contratos con Walmart y con Home Depot. Compra un inmueble de 138,000 metros cuadrados en 200 pesos el metro cuadrado y casi a los 3-4 meses vende únicamente 13,000 o 20,000 metros a Walmart y otros 13 o 20,000 metros a otra, en casi $3 millones cada inmueble. Entonces, obviamente, los 200 pesos que le otorga a la inmobiliaria, que era la original propietaria, obviamente ellos los venden 900 pesos. Posterior, en 3 meses, 4, pues gana los millones y millones, ¿no? En detrimento, obviamente, pues de la inmobiliaria, ¿sí? Posteriormente, pues obviamente Walmart, Home Depot construyen sus edificios que ahorita tienen. Carlobeto Tavares Newman, para poder construir la macroplaza, pide créditos a Banorte. Banorte le presta por primera intención, mediante un contrato de mutuo, le presta $10 millones y después lo amplía a otros 2 millones, al cabo que fueron casi un promedio de $12 millones. Iniciamos el juicio, no llegamos a una negociación e iniciamos el juicio. Iniciamos con las periciales, donde nosotros decíamos que no era la firma, se llevó a cabo todo un procedimiento, estoy hablando de 7 años, no fue algo sencillo, pero logramos acreditarle al juez, que fue quien determinó al final de cuentas que tuvimos la razón. ¿Lo editas ahí o no? Que teníamos la razón de establecer que teníamos nosotros el acerto de que la firma que calzaba esa asamblea de Brisas de Baja California, Sociedad de Responsabilidad Limitada, no era, o más bien no había comparecido el señor Tavares Mesa, y por lo tanto pues no era la firma que a él se le atribuía. Con razón a esa asamblea, celebran otra asamblea a una inmobiliaria que era la dueña original de los predios, donde Brisas, esa sociedad de responsabilidad limitada, era socia es socia de la inmobiliaria, pero era socia mayoritaria en un 80% aproximadamente. Entonces él, Tavares Newman, administrador único de Brisas, administrador único de inmobiliaria, convoca asamblea por primera ocasión y establece, en caso de que no se reúna el quórum legal, la segunda asamblea la haremos al día siguiente, violando desde luego los estatutos, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y celebran la asamblea así como lo dicen ellos, ¿no? Obviamente él tenía la mayoría de Brisas, tenía la mayoría en la inmobiliaria y pues vota a favor. Haz de cuenta que dicen, bueno, ¿quién vota a favor de que se le venda el inmueble al señor Carlos Tavares Newman? Y el mismo señor Carlos Tavares Newman dice, pues yo voto, ¿no? Y le doy el voto a mi misma persona para que compre los inmuebles, y así es como se fue gestando toda una, pues vamos a decir, un engaño legal en de cómo se fue dando la vuelta hasta llegar a la venta con las tiendas estas que llegaron de muy buena fe a Ensenada a invertir, pero desgraciadamente no vieron el antecedente de propiedad, de cómo se hizo el señor Tavares Newman de esos inmuebles. Ahorita vienen las consecuencias. Ahorita la consecuencia es que logramos acreditar que la firma que se le imputaba o se le asignaba al señor Tavares Mesa no era de su puño y letra. Como consecuencia, quedó sin efecto esa asamblea. Y acreditamos también que la inmobiliaria celebró una asamblea violatoria de sus propios estatutos y de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que en los tiempos que celebraron las asambleas, pues obviamente no estaban correctos, es más, no estaban en la forma como lo dictaminan sus propios estatutos. Y además decimos y alegamos y lo acreditamos, pues que un administrador de bienes
no se puede vender, la ley lo prohíbe, que un administrador de bienes se pueda vender para sí mismo los propios bienes que está administrando. La ley lo establece, el Código Civil establece cuáles son las prohibiciones de aquellas personas que no pueden adquirir bienes, como por ejemplo, los jueces no pueden adquirir los bienes de los juicios que están ventilando. Igual los administradores no pueden adquirir los bienes que están administrando. Entonces, por lo tanto, todos esos argumentos se acreditaron en todo un procedimiento y en el mes de octubre del año próximo pasado, el juez dictó la sentencia definitiva de primera instancia. Salió publicada el día 21 de enero de este año 2015, en la que se determinó declarar la nulidad de todos los actos jurídicos que fueron posteriores a la asamblea de Brisas, de donde se acredita que no es la firma del señor Tavares Mesa. Obviamente alcanza los contratos de Walmart, alcanza los contratos de Home Depot y todos los actos que haya realizado, y en todos esos actos es precisamente el contrato de crédito que también celebró Brisas, o más bien Veleros, es otra sociedad que crearon especialmente para administrar los locales comerciales, la crearon para ello. Entonces ella es la que pide el crédito a Banorte, y Banorte pues les presta dejando como garantía los bienes, o sea, la macroplaza. Entonces todo eso se revierte. Entonces llega de nueva cuenta a ser ahorita, de acuerdo a la sentencia de primera instancia, a ser dueña de nueva cuenta la inmobiliaria del Pacífico, ¿sí? Que donde Brisas es la mayor accionista, que es en un 80%. Es decir, todos los bienes o las acciones, tanto capital social como acciones, vuelven a ser del señor Tavares Mesa. Y al ser de Tavares Mesa, ese capital viene siendo de la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda adquirió, como heredera universal, adquirió todos esos bienes. De ahí que el juez estimó procedente nuestra acción que intentamos y desde luego declara la nulidad de todos los actos posteriores a esa asamblea.